Señor, nuevamente queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda en el estudio, tu dirección, por tu espíritu y sacar provecho para nuestra vida, para nuestra alma de este estudio. Rogamos tu claridad, tu sencillez, Señor, y que pueda haber entendimiento y que pueda hacernos bien a nosotros. Queremos rogarte también para que este estudio pueda servir a otros que quieran conocer más de tu palabra y que pueda también interesarles y puedan entrar de esta manera al estudio ordenado de tu palabra bendita. Te damos las gracias, quedamos en tus manos y lo hacemos todo en el nombre bendito, amado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien. Seguimos entonces en Filipenses capítulo 1 y quedamos en el 18, así que vamos a leer de inmediato del verso 19 en adelante para procurar ver esa porción. Dice así, Filipenses 1:19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hasta ahí nos vamos a leer, a ver si podemos eh, completar esa porción. Entonces, hemos visto previamente, ¿verdad?, que lo- la iglesia en Roma se ha animado a predicar el Evangelio. Habían distintas motivaciones, ¿verdad? Algunas por amor, otras por envidia y contienda, lo hemos visto, pero el apóstol Pablo se gozaba porque en el fondo él no estaba defendiendo su persona, sino que estaba a favor de que el Evangelio se predicase, y en eso se gozaba, porque había estado de alguna manera frenado y su llegada allí ha, ha procurado el ánimo de los creyentes en Roma para salir y predicar el Evangelio ya sin temor, ¿verdad? Tomando confianza ahora. Esa es la parte que vimos en el estudio anterior. Y en el verso 18 al final dice, y en esto me gozo, es decir, podemos hacer una división ahí en lo anterior, en lo que se ha visto anteriormente, que el Evangelio de Cristo se anuncia por una o por otra motivación, pero se anuncia y me gozaré aún. Y eso podemos decir que está del verso 19 en adelante, que tiene que ver con su situación personal. En cuanto a la prisión, ya los resultados de su defensa. Entonces dice, y me gozaré aún, es decir, me gozaré siempre, acontezca lo que acontezca, porque en el fondo lo que interesa es que el Señor sea anunciado y glorificado. Sin embargo, continuaré regocijándome. Entonces en el verso 19 dice, explica, dice, ¿por qué? Está explicando. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Entonces, él está diciendo que está esperando ser liberado. Y eso seguramente tiene que ver con la liberación física de esas cadenas, de esa prisión. Y dice que esto resultará en mi liberación. Entonces está dependiendo de otras cosas. ¿De qué cosas? Y aquí pone en alto a los filipenses, al servicio de los filipenses. No solamente servicio con respecto al Evangelio, que lo hemos visto en los primeros versículos, su comunión en cuanto al Evangelio, sino también las oraciones, que son importantes. A veces no le damos tanta importancia a la oración, pero y si le damos importancia, hemos de darle mucho más, porque aquí
tiene que ver con una situación muy importante para la obra del Evangelio. Entonces dice, porque sé que por vuestra oración. Y el saber ahí es una palabra que tiene que ver con el saber intuitivo. Es decir, que la oración siempre tiene resultado. Él lo sabe y lo sabe de manera general, que la oración fue dada para que ella tuviera resultado, hubiera respuesta. Entonces esta oración tiene que ver con la presencia delante de Dios. La oración en general aquí, que es la palabra, tiene que ver con aquella oración, ¿ya? Que es la petición, ¿verdad? Delante de Dios. Una petición, se puede decir, específica. Es la misma palabra del que vimos en los versículos, los primeros versículos, la petición, ¿ya? Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué cosa? La oración, me parece, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces, él tenía, por así decirlo, sospechas, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, de que él iba a ser liberado. Él no sabía qué iba a pasar, porque después igual dice o por vida o por muerte, pero tiene sospechas, ¿verdad? Confiando en lo que Dios estaba haciendo y mostrando hasta ese momento de que él sería liberado físicamente, librado de esa prisión, de esa cadena. Tenía esa sospecha. Entonces dice, y me gozaré aún, en el versículo 18 al final, y ahora porque sé. Es decir, porque claramente sabe, intuitivamente, porque la oración tiene respuesta, porque siempre es así. Entonces, es como decir que yo sé que el sol va a salir, y todos lo saben que el sol va a salir, y es por conocimiento general. Entonces, por conocimiento general, intuitivo, dice, porque sé que por vuestra oración. Aquí está hablando de la petición de los creyentes. Dice, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Miren, la petición, veamos una descripción o lo que aquello en un sentido significa en la experiencia. La acción de Dios se comprometía en la respuesta a la oración de los suyos, que era la petición específica por la situación del apóstol Pablo en la prisión. La petición de los creyentes tenía la posibilidad o el poder de torcer las intenciones del diablo y sus instrumentos contra Pablo. Es decir, las intenciones del Imperio Romano, ¿verdad? Incluso de los judíos que estaban en contra de Pablo, que por esa causa él pidió ser llevado ante César, ¿verdad? En Roma, ante el que fuese juzgado allá ante César por la persecución de los judíos. Entonces, incluso la intención del diablo y de los enemigos del Evangelio, dice, la acción de Dios se comprometía en la respuesta a la oración de los suyos. Al orar, al pedir, Dios se compromete. Y dice, la petición de los creyentes tiene la posibilidad, el poder de torcer las intenciones del diablo. O sea, el diablo siempre tiene una dirección o una intención. Y la intención aquí era limitar el evangelio, incluso a callar las bocas de los creyentes. Y sucedió todo lo contrario. Y el hecho que esté preso no limitó al evangelio, porque dijimos en 2 Timoteo que dice que el evangelio no está preso, o la palabra de Dios no está presa. Y eso se demostró, se manifestó. Pero el hecho de liberar a Pablo también tenía importancia, no solamente por los romanos, sino también por las otras asambleas. Y esta en particular tiene que ver con los creyentes filipenses, en Filipos, que son los filipenses. Entonces dice, porque sé que por vuestra petición, y por eso que se goza aún, o siempre, y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Entonces aquí está la oración, la petición de los creyentes y la ayuda del Espíritu de Dios. O sea, él sabía que el Espíritu de Dios le estaba ayudando, que se estaba manifestando, que le estaba ayudando. Dios a través de su Espíritu. Entonces, la suministración, es decir, el suministrador. El suministrador aquí es el Espíritu de Dios. Y suministrar tiene que ver con dar, ya, con entregar todo lo necesario para ciertas circunstancias. Entonces, esta palabra también está en Efesios 4:16, que podemos verlo, ¿ah?
antes de seguir, en Efesios 4:16 aparece la palabra y después seguimos viendo su significado. Dice así, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, cuando dice que se ayuda mutuamente, ya la palabra ahí es ayuda, ¿ya? Es la ayuda mutua. Eso, o sea, que da lo necesario para esa función, para recibir el crecimiento, para ir edificándose en amor. Entonces, las coyunturas, ¿verdad? Se van, o los ligamentos se ayudan mutuamente. Y aquí habla de la ayuda, ¿ya? Entonces dice, es una suministración completa o adecuada, proporcionar, proveer, ¿ya? Dios provee el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es la provisión, ¿ya? Es la suministración o es el que suministra según la necesidad. Entonces, cuando dice la suministración es el objeto, es decir, la cosa que suministra. Lo que suministra es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede aquí entender un poquito qué significa la suministración del Espíritu de Jesucristo? Me parece a mí que aquí está hablando que el Espíritu de Dios le ayudó en su defensa, porque aquí ahora está esperando él el resultado, ¿verdad? O si es condenado o no. Entonces, él ya, probablemente aquí ya ha presentado su defensa delante de todos los que, del César, etcétera, de todos, de los representantes del César, ella presentó su defensa probablemente y el Espíritu le ayudó, le suministró, le ayudó y le dio lo necesario para esa defensa. A mí me parece que eso. Entonces la petición tiene que ver con la situación, con el hecho que él iba a presentar su defensa. Pero la suministración, es decir, el Espíritu de Dios le dio lo necesario para las palabras, lo necesario, la gracia, la claridad para la defensa en cuanto a sus circunstancias. Entonces me parece que él tenía confianza por el hecho de que el Espíritu de Dios le había ayudado. Y eso le hace pensar que él que esto resultaría en su liberación, la dependencia. Por eso él pide muchas veces que oren por él. Ahí en Efesios 6 al final, él dice, 6:19 parece que, dice 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces él siempre está pidiendo que oren por él. Y esa palabra allí con, con súplica, ¿verdad? Que aparece dos veces, es la palabra la petición en Efesios. Y está aquí. Porque sé que por vuestra oración, la petición de acuerdo a la circunstancia, y la suministración del Espíritu de Jesucristo, que sería el hecho que el Espíritu le ayudó en su defensa, esto resultará en mi liberación. Mire, veamos un poquito el significado de suministración. Es bastante importante para que quede y para que podamos avanzar un poquito más en el entendimiento de esa palabra que es utilizada aquí. Dice que en los papiros se utilizaba en contratos matrimoniales donde los maridos prometen ofrecer provisión a sus mujeres. Entonces está hablando de la provisión necesaria. Entonces ellos, esa palabra se usaba para prometer provisión para sus esposas. El uso de un solo artículo muestra que en la mente del escritor las peticiones de los fieles y la suministración del Espíritu Santo estaban íntimamente relacionadas. Las dos eran importantes. Porque al orar, ¿verdad? Dios le envió la ayuda del Espíritu. La petición tiene un solo, dice, un solo artículo y unido por una sola conjunción, que es y. La dice oración y la suministración. En realidad es la oración y suministración,
un solo artículo, ¿verdad? Unidos por una conjunción. Entonces, la oración y la suministración, dice aquí, muestra que en la mente del escritor las peticiones de los fieles y la suministración del Espíritu o el Espíritu Santo estaban íntimamente relacionadas. Entonces, al orar, al pedir a Dios, Dios le ayuda y le concede todo lo necesario, ¿verdad? Y le provee todo lo necesario por el Espíritu de Dios. Así vemos cómo Dios obra por motivaciones correctas en cuanto a las oraciones. La petición del creyente tiene poder. Y aquí el Señor le envía el Espíritu Santo. Cuando el Señor ora a Dios el Padre le envía un ángel para que lo fortalezca en Getsemaní. Entonces el Señor responde, y aquí respondió, y eso es lo que le daba confianza al apóstol Pablo, porque le ayudó el Espíritu Santo probablemente en su defensa en cuanto a la situación de su prisión. Entonces dice, esto resultará o servirá para mi liberación o salvación, es la palabra, pero de la circunstancia, para ser salvo de la situación, de la circunstancia. Porque la salvación tiene una amplitud de significado y aquí tendrá que ver con la circunstancia que él está viviendo. La importancia de la oración y de la obra de Dios, en este caso, por el Espíritu de Dios. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, su anhelo y confianza, o anhelo y esperanza, es lo que define aquí al final, que Cristo, o ahora también Cristo, será magnificado o engrandecido en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, de acuerdo a lo que acontezca eh, con la sentencia, ¿verdad? Con el resultado de su defensa previa, es decir, sentenciado a muerte o liberado. Pero él confiaba en la liberación por lo que Dios estaba haciendo, como que él percibía que iba a ser liberado, que el Señor lo estaba ayudando o llevando el asunto hacia esa dirección. Y en el fondo su vida estaba puesta en las manos del Señor. Y el Señor decidía sobre Pablo porque era su siervo, le pertenecía. Y él no le entregó, sabemos, en esta ocasión, pero sí en la segunda, en el segundo encarcelamiento, unos 2 años después por lo menos, sí fue encarcelado y fue muerto, ¿verdad? Fue condenado a muerte. ¿Mm? Eso. Pero no era el momento ahora. Entonces, porque era siervo del Señor y él estaba en las manos de su Señor. Pero aquí percibía eso, dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Pero cuando dice que de nada seré avergonzado, ya tiene que ver con el hecho de engrandecer al Señor, con ese hecho. Entonces, lo que pasara con él era muy importante con respecto al Evangelio. Lo que pasara con él era muy importante con respecto a la iglesia misma que estaba siendo animada al tema de las cosas de Dios. Era muy importante. Y el Señor se manifestó po, allí. Po. Era el momento de manifestarse y lo hizo. Entonces dice, conforme a mi anhelo y esperanza, o según, ¿verdad? A mi anhelo y esperanza. Ese anhelo es confianza llena de esperanza o un sentido de confianza, no de ansiedad. Él estaba tranquilo, estaba quieto. Ya es una espera anhelante, expectante, pero no inquieta, lleno de esperanza, porque es anhelo y esperanza. ¿Ya? Entonces, esa palabra anhelo es inquirir ansiosamente con la cabeza levantada. Entonces, él estaba esperando la manifestación de Dios al respecto. Esa se usa para esperar al Señor, ya esperar con la cabeza levantada, esperar al Señor, mirar sobre todo el horizonte y esperar al Señor. Pero aquí está el hecho, sí, de esperar al Señor, pero en esta circunstancia, en la respuesta de que no sería avergonzado, ¿ya? Y que sería liberado. Entonces, conforme a mi anhelo y esperanza. Y la esperanza tiene que ver con la certeza en cuanto al futuro. Entonces, él tenía certidumbre en cuanto a lo que venía, que iba a ser liberado. Eso él lo sabía, por lo que Dios cómo Dios se había manifestado. Entonces se da a entender la expectativa, ¿verdad? La expectativa que él está mirando por haberse celebrado el juicio.
y contar con que la sentencia sería favorable. Entonces el juicio ya se habría llevado la defensa, la acusación, todo, y él sabía que Dios lo había ayudado y que sería liberado. Entonces, la liberación es conforme a mi anhelo y esperanza de no solamente estar libre y que no lo maten, sino de que en nada seré avergonzado, porque él que es un siervo del Señor y está comisionado para el Evangelio. Entonces, en ese sentido, habla de no ser avergonzado, porque si él es avergonzado del Evangelio, eso es lo que él ve, porque él habla de mi Evangelio, él está tan estrechamente ligado al Evangelio que él es un representante del Evangelio para con los gentiles. Entonces, en ese sentido tiene mucha importancia. Entonces dice, es como un embajador que es maltratado o un embajador que sufre ciertas acusaciones y son hechas verídicas y acusado, se afecta a toda la nación a la cual representa. Entonces, que en nada seré avergonzado. ¿Ya? Entonces dice, en ningún respecto, la palabra es de ninguna manera sería avergonzado, de ninguna manera, en nada. Cuando dicen nada, de ninguna manera. O sea, iba a salir limpio del asunto, limpio, totalmente limpio. De tal manera que cuando fue apresado la segunda vez fue simplemente porque el otro le tenía mala, estaba en contra de los cristianos nomás, pero no había ninguna razón para a él mantenerlo preso y aún condenarlo a muerte. Dice, en ningún respecto, de ninguna manera, avergonzado. Y la vergüenza, dice aquí, es la desgracia que el humilde que confía no experimentará. Entonces, el humilde que confía no experimentará esta vergüenza, a pesar de de la circunstancia o de que las circunstancias parezcan apuntar a lo contrario. Entonces, a pesar que las circunstancias eh, parecerían o pudieran parecer apuntar a lo contrario, dice que el humilde que confía no experimentará esta vergüenza. Y él confiaba, bueno, y pensaba que iba a ser liberado y que de ninguna manera sería avergonzado, porque Dios había estado con él, porque había sido la suministración del Espíritu, es decir, Dios le había suministrado, dado todo lo necesario para la defensa. Dios podía hacer muchas cosas, haber abierto las cárceles como lo hizo con los filipenses, ¿verdad? Previamente, pero no lo hizo. Él aquí el Señor lo fortaleció, el Señor le proveyó todo lo necesario para la defensa. Dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también. Entonces, aquí él está diciendo que tiene una motivación y que la ha tenido siempre y que nunca ha sido una defensa personal de su persona, de sus cosas. Entonces aquí está diciendo que él todavía está procurando el no ser avergonzado, ser liberado y no ser avergonzado por una motivación que ha tenido siempre, por un tema que ha tenido siempre. Y dice, antes bien, o sino que, o pero, con toda confianza, en realidad puede ser en toda confianza, como siempre, ahora también. Entonces, cuando dice confianza, denota firmeza, determinación, denuedo, brío, esfuerzo, valor, intrepidez, franqueza, sencillez del habla, que no oculta nada, plena franqueza. Entonces dice, antes bien, con toda o de todo tipo de confianza, de franqueza, como siempre, siempre ha actuado igual. Nunca él ha actuado confiando en sus propias fuerzas o procurando su propia salvación en el sentido de defenderse a sí mismo. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Eso lo ha hecho siempre. Otra vez, antes bien con toda confianza, ¿verdad? Firmeza, determinación, denuedo, intrepidez, franqueza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Siempre ha procurado eso, que en su cuerpo sea magnificado Cristo, siempre. Todo lo que él sufrió, todo lo que él padeció, ¿verdad? Él lo sufrió para que Cristo sea magnificado. Pero la acusación aquí tenía que ver con el Evangelio, con el tema del Evangelio.
Y es por eso que él espera ser liberado y no avergonzado, para que Cristo sea engrandecido y no él, sino que el Señor, su Señor, a quien sirve. Entonces, veamos magnificado. Es exaltar, alabar, ensalzar, engrandecer, mostrar la grandeza, tanto en palabras como especialmente en la vida. Entonces, vamos a ver unos términos que le dice. No es que Pablo glorificara a Cristo, sino que Cristo sería glorificado en él. Eso es lo que buscaba, que Cristo fuese engrandecido, glorificado en él, no Pablo en Cristo. No que Pablo glorificara a Cristo, sino que en él, en su experiencia, en el sentido de ser liberado, sea glorificado. No es lo importante aquello que Pablo hacía para Cristo, sino lo que Cristo estaba haciendo por medio de Pablo. Él reconocía lo que Dios estaba haciendo, como, por ejemplo, habla de la petición de los hermanos y la suministración, y que Dios a través de esa petición, el Señor estaba obrando en él. La gloria de Cristo y la salvación de Pablo no pueden ser separadas. Entonces Pablo estaba unido en el sentido al tema de la gloria del Señor, del engrandecimiento del Señor, de la glorificación del Señor. Estaba unido, entonces era importante y el Señor estaba operando a través de la suministración del Espíritu y por medio de la petición de los hermanos. Entonces dice, o por vida o por muerte. Mire, veamos un poquito el ser engrandecido. Pensando que la sentencia sería favorable, su interés por lo que pertenece a Cristo, que Cristo fuese magnificado, era su principal objetivo. No había otro. Mire, veamos 1 de Pedro 2:12. Tenía un solo objetivo. Dice así. Dice, verso 11, 1 de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces el apóstol Pedro aquí está hablando de que lo que ellos hicieran no importa lo que los otros pensaran y hablaran, sino que su manera de vivir entre los gentiles llegase a glorificar a Dios en el día de la visitación, en que el Señor viniera. Entonces aquí es la misma motivación. Y después dice, o por vida o por muerte. ¿Por qué dice eso? Si se piensa que él estaba tan seguro que iba a ser liberado, que no iba a ser avergonzado, porque aún así él no puede manejar la voluntad de Dios, pero él percibe que y desea que el Señor sea engrandecido. Muera o viva, que sea engrandecido el Señor. Él no está en contra de ser ofrecido como sacrificio. Él no está en contra de eso. Lo que sí desea es que, como siempre lo ha hecho ahora también, Cristo sea engrandecido o magnificado en su cuerpo, es decir, por medio de su vida. Entonces, cuando habla del cuerpo, habla de su persona, de su vida, de su parte física. Dice, o por vida o por muerte, ya sea por vida o ya sea por muerte. Veamos una descripción. Dice, él reconoce que dado que Cristo es la única pasión de su vida, no tiene otra, sabe que no tiene ninguna otra pasión en su vida, ni una más, qué hermoso, no tiene nada más, es su única pasión. Así que si Cristo es tu pasión y no tienes ni una más, no te avergüences, no te avergüences, pon cada cosa en su lugar, pero que Cristo sea lo primero, tu pasión. Él no se avergonzaba de eso, él amaba a los demás, él tenía familia, familia, un sobrino parece, tendría hermana, no sabemos, no es que estuviera en contra de eso, pero su pasión era el Señor, los demás tenían su lugar, estaban en su lugar, en su corazón, pero su pasión era Cristo. Él reconoce que dado que Cristo es la única pasión de su vida, él sale ganando en cualquier caso, ya sea que la liberen o que la ejecuten. En el fondo, por vida o por muerte, él desea que Cristo sea magnificado, engrandecido.
pero la muerte lo llevaría a estar con su Señor. Entonces él tampoco alegaría mucho por eso. Lo único que le interesa es que él sea magnificado. No está en contra de la muerte, porque la muerte sería estar con Cristo, como dice más adelante, lo cual es muchísimo mejor. No solo mejor, ni mucho mejor, sino mucho más mejor en la traducción. Muchísimo mejor. Entonces dice, o por vida o por muerte. Entonces, aquí muestra que el Señor es lo único principal en su vida. Como dice ahí la descripción, la pasión de su vida es el Señor. Y el único que desea que lo que pertenece a su Señor no sea cuestionado, no sea afectado, aunque sea que Él tenga que morir. Pero si tiene que vivir para eso, bueno, o por vida o por muerte. Y el verso 21 lo expresa. ¿Por qué dice o por muerte? Él no le teme a la muerte, para nada. Solamente lo repito, de que si es así, que sea engrandecido Cristo. Y si vive, que sea engrandecido, glorificado el Señor. Verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O el haber muerto es ganancia. Es decir, si el resultado es muerte, es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, su tema es Cristo, su vida es Cristo. Y si muere es ganancia porque va a estar con aquel quien es su vida. No tiene otro tema. Y es fantástico saber que un hombre puede tener en su vida una pasión tan grande, un tema tan esencial que es Cristo, que es lo único que vale en este mundo, estando en este mundo, es que sea Él y que toda la vida ronde en cuanto a ese tema. Y nada más. Lo repito, cada otra cosa tiene su lugar. Los filipenses también habrían de vivir su vida en Cristo, pero ellos oramos por Pablo porque en el fondo es lo que pertenece al Señor. Entonces orar los unos por los otros porque nos pertenecemos y pertenecemos al Señor. Y orar por aquellos que no buscan al Señor o que no creen aún es para que el Señor sea honrado y glorificado en esas vidas renovadas. Entonces dice, porque para mí, ¿por qué está explicando después de o por vida o por muerte? Y cuando termina por muerte, dice, porque para mí. Entonces, la muerte, ¿ya?, no le afecta porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es simplemente un paso más nomás. Eso es todo. No es más que eso. Como lo ve él, ¿ah? Entonces, dice, la muerte nos introduce en el perfecto conocimiento de Él y en la completa unión con Él. Eso es la muerte. Dice, el morir en este pasaje implica no tanto la liberación del sufrimiento, sino el encuentro con Cristo. Él no está pensando en que si es por vida o por muerte, porque las dos cosas eran buenas, vivir o morir. No estaba queriendo morir para escaparse de las circunstancias. Nunca fue así. No es eso. Porque dice, para mí el vivir es Cristo. Y si el vivir en Cristo significa estar en la cárcel, esto es para mí, porque Él es mi vida. Y si Él me tiene aquí, es de Él. Y si esto glorifica a Cristo, magnifica a Cristo, esto será. Y no se hace problema con eso. No está exento el dolor, el sufrimiento, pero Él es su esencia, es la esencia de su motivación. Entonces, aquí la expresión es enfática. Él tiene la profunda certeza de que no existe vida para Él que no sea Cristo. Cristo se hace para Pablo esencia, fundamento y objetivo de la vida cristiana. A veces podemos mencionar a Cristo, pero no es necesariamente nuestra esencia, fundamento y objetivo. Para él sí, y lo dice en una circunstancia tan fuerte como estar a punto.
de ser condenado a muerte, posiblemente, aunque él pensaba que iba a ser liberado, pero podría haber sido condenado, sentenciado a muerte. Es como si el apóstol dijese, yo vivo solo para servirle a él, solo para comunión con él, y no tengo otro concepto de vida si no es él. Entonces, estas descripciones que uno toma de algunos hermanos, en realidad es lo que habría en Pablo y tal vez no podamos definir claramente lo que había en él, pero se acercará un poco a lo que había en su sentimiento. El vivir, sentido y concepto, fuente y objetivo, tarea de la vida, el vivir en su aspecto de apostolado, de sufrimiento y de peregrinación, todo, sobre la tierra, en una total consagración a Él, principio y motor de sus acciones. Todo lo que hacía, todo lo que vivía, era Cristo. Entonces hemos dicho, es como si el apóstol dijese, yo vivo solo para servirle a Él, solo para comunión con Él, y no tengo otro concepto de vida si no es Él. O sea, su vida era Cristo. Y todo lo demás, el amor a los creyentes, todo era por el corazón de Cristo, porque tenía corazón, las entrañas de Cristo lo hemos visto al principio, porque todo se reflejaba lo que era Cristo en él. De tal manera, no solamente era Cristo todo para él, sino que en él mismo se reflejaba que él imitaba a su Señor, a su Maestro, lo imitaba. Y tenía un corazón y entrañas y sentimientos como el Señor. Os añoro, os amo con las entrañas de Cristo. Entonces, porque para mí el vivir es Cristo, ¿ya? Y ese vivir es de forma constante, sin límite. Es un presente, o sea, vivir constantemente, hasta cuanto sea, hasta cuando se corte esa vida aquí en la tierra. Entonces, su vida aquí en la tierra es Cristo. Y el morir o el haber muerto, ¿ya? El haber muerto, porque eso está en un tiempo que es un momento concreto en el tiempo, el haber muerto o el morir en un momento, ¿ya? Esa es la palabra, o haber muerto, también se traduce así, es ganancia. Entonces, el único propósito de su vida es el Señor. No tiene más que eso, no tiene más que eso. Entonces, Él expresa lo que es en su vida Cristo, que es para Él, ese es todo, es su objetivo, es su fin, es todo. Y el morir sabiendo por las Escrituras y por la revelación de que Él va a estar con Cristo en el momento de partir, si parte antes de la venida del Señor, su cuerpo va a estar aquí, pero Él va a estar con el Señor, eso es lo que indica en 2 Corintios capítulo 5, también indica eso, que es inmediato, el estar con el Señor, dice, es ganancia. Si tengo que morir, es ganancia, pero por favor, siempre y cuando eso engrandezca y magnifique al Señor. Si no, prefiero quedarme. Si eso engrandece y magnifica al Señor. Porque aquí yo no busco lo mío, sino yo busco lo que es del amor de mi vida, de mi pasión, que es el Señor. Nada más. Entonces, quizá, lo repito, sea difícil profundizar en el corazón de un hombre como él, pero de acuerdo a lo que hemos dicho, a lo que más o menos hemos procurado entrar, poder entrar más y más en ese corazón para entender que no había nada más que podía llenar su alma, su corazón, su ser, nada. Solo el Señor, Él se llenó de Cristo. Él entendió lo que Cristo era y habría de ser para Él. Verso 22. A ver si terminamos el 22. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Entonces, el vivir para Él estaba bien y el morir también, incluso mejor. Porque ya no iba solamente a vivir al Señor así, estando Él de lejos. Porque si Él lo ama y tiene pasión, quiere estar con su ser amado, que es el Señor, quiere estar con Él. Cuando uno ama, quiere estar con esa persona, quiere estar cerca de esa persona. Entonces Él quiere estar con Él y desearía morir para estar con Él. Porque Él sabe que está esperando, sabe que lo va a ver, sabe que está con Él, pero ahora está ausente. Y quisiera estar presente, como dice en 2 Corintios, pero está ausente ahora del Señor y quisiera estar presente al Señor.
Entonces, el vivir está bien, pero morir es mejor. Ahora depende del Señor, no de Él. Él no está pensando en qué es lo que va a hacer Él, sino que en qué va a resultar todo esto, qué es lo que va a hacer el Señor. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Es decir, él está pensando en lo que Dios está pensando. Si es del Señor que Él se quede para beneficio de la obra, bien, seguimos nomás, hasta que el Señor diga. Entonces, más si el vivir en la carne, es decir, como hombre, corporal físicamente, resulta para mí en beneficio de la obra, y ahí la traducción mejor es una obra fructífera o fruto de la obra. Si es para fruto el estar aquí, bien. Entonces dice, ahora bien, si más si el vivir o si lo que me toca es seguir viviendo, porque está esperando la voluntad de Dios, no, él desearía estar con el Señor, pero si es la voluntad de Dios, si le toca seguir viviendo, dice, si el vivir, en el sentido de si me toca el seguir viviendo ya, o continuar viviendo, si me toca eso, en la carne, es decir, en el cuerpo, sin morir, resulta para mí en beneficio de la obra. Es decir, tiene un resultado en él, en su vida, ¿verdad? Para fruto de la obra, para una obra fructífera, aún quedándose aquí. No sé entonces qué escoger o qué escogeré en realidad en futuro. Ahora, cuando dice escogeré, no significa que está en sus manos el vivir o morir, sino simplemente está diciendo que después habla de que él está entre las dos cosas, que son buenas, quedarse o irse, en cuanto a su deseo. Pero lo que el Señor haga está bien, lo acepta. Si es quedarse, lo acepta, pero quisiera estar allá. Cuando dice que escogeré, está hablando dentro de sí. Las dos cosas son buenas. Entonces, más si al vivir o si me toca seguir viviendo o continuar viviendo en la carne, sin ser sacrificado, sin ser muerto, está en la cárcel aquí todavía, resulta para mí, es decir, esto entonces resulta para mí en beneficio de la obra o para una obra fructífera, para la obra que está en la tierra, para la obra con los filipenses. No sé entonces qué escogeré, o no veo qué decir, no descubro qué escogeré, no lo descubre todavía, porque está pensando en la posibilidad de quedarse, pero él quisiera irse. Entonces, beneficio de la obra, resultado, razón, donde un acontecimiento o fruto es el resultado del otro, labor, obra. Entonces, es el resultado de una obra, de un trabajo. ¿Qué escogeré? No descubro. Cada una de estas posibilidades tiene valor. ¿Cuál? Estar en la cárcel, después dice vivir o morir. Cualquiera de las dos tiene valor, tiene valor. Después dice que sabe que se quedará, ¿verdad? Por causa de vosotros, etcétera. Pero aquí está diciendo que él no está en sus manos, pero sí él muestra su opinión, lo que él siente. Entonces, más si el vivir o seguir viviendo en el cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, para lo cual el Señor lo envió y el Señor desea que eso continúe, porque Él sabe que va a haber fruto, por el don que Él tiene, sabe que va a haber fruto. No sé entonces qué escogeré, no sabe, no lo sabe. Pero eso está hablando, no que está en su mano la decisión, lo repito, sino lo que Él siente. Ella quisiera estar con el Señor y ese debería ser nuestro deseo siempre. Pero entre tanto, si es del Señor servirle aquí, bueno. Pero nuestra mirada debería estar en estar con el Señor, nuestro deseo debería estar con el Señor. Pero escoger, ¿ya? Lo que es del Señor, la obra, el fruto, su servicio aquí, debería ser tan bueno como estar con Él, pero mucho mejor estar con Él. Pero lo otro no es malo. Entonces, eso es lo que a Él, en un sentido, le apremiaba. Por tanto, Él busca la gloria de Dios, que Él sea magnificado, como siempre lo ha sido,
No va a cambiar su motivación a última hora. Él nunca está diciendo no quiero morir. No, lo que sea, por vida o por muerte, dice después, que esto sea para magnificar o para glorificar al Señor. Eso es lo que busca. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio. Vamos a orar al Señor y Dios mediante continuar en en el estudio próximo, ¿verdad? En estos días. Muchas gracias, hermano, y también a todos los que vayan a escuchar y a aquellos que aún no conocen al Señor para que lo busquen de todo corazón. Es mucho mejor. Muchas gracias. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más queremos darte las gracias por tus bondades, por tus cuidados, por tu palabra preciosa. Quisiéramos rogarte que tú nos ayudes a comprender más y más, a adentrarnos más en el corazón de un siervo como el apóstol Pablo, que está en unas circunstancias de vida o muerte, pero que siempre está buscando tu magnificencia, tu gloria, como siempre lo ha hecho. No cambiará ahora, no lo ha cambiado. Queremos rogarte por tu palabra, la enseñanza, que tú nos animes también al Evangelio, como su causa, su situación animó a los romanos, y así, habiendo perdido el temor, ahora predican a Cristo con toda confianza. Te damos las gracias, rogamos por tu pueblo, por aquellos que aún no te conocen, para que te busquen de todo corazón. Te damos las gracias, lo hacemos todo en el nombre bendito y llamado de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.